Es una bendición poder estar en la casa de Dios, ¿no cree? Y es una bendición más grande el poder abrir la palabra del Señor para que la voz del Señor en su espíritu nos hable a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de la palabra. En este día continuamos con el segundo de los mensajes de la serie titulada Aventuras con Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes pudieron entender lo que es vivir una aventura con Dios, pero si usted no estuvo la semana pasada, no, de verdad le reto a que continúe con nosotros conociendo más de ese Dios tan poderoso que nos hace vivir aventuras maravillosas. Yo no sé cuántos de ustedes han logrado vivir vidas excitantes, maravillosas, o cuántos han hecho algún viaje que les haya a ustedes traído los recuerdos más increíbles. Pero déjeme decirle una cosa, nada se puede comparar con las cosas tan grandes y espectaculares que Dios nos permite ver todos los días si prestamos atención y observamos lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Un niño le escribe a sus padres con respecto a las aventuras que él mismo está viviendo en su primer campamento con los Boy Scouts. En la carta que les envía les dice lo siguiente, escuche. Queridos papá y mamá, nuestro jefe de tropa nos dijo que escribiéramos a casa. Déjenme empezar otra vez. Nuestro jefe de tropa nos dijo que escribiéramos una carta a nuestros padres allá en casa en caso de que estén preocupados por la inundación que vieron por televisión y estuvieran tranquilos. Estamos bien. La corriente solamente se llevó una de nuestras tiendas de campaña y 2 sacos de dormir. Afortunadamente, ninguno de nosotros se ahogó porque estábamos todos en las montañas buscando a Chad cuando eso sucedió. Por cierto, llamen a la mamá de Chad y díganle que él se encuentra bien. No puede escribir por el yeso que tiene puesto en su brazo. Tuvimos que montar en uno de los jeeps de búsqueda y rescate. Fue emocionante. Nunca hubiéramos encontrado a Chad en la oscuridad de aquella noche si no hubiera sido por un rayo que cayó a nuestro lado. Walter, nuestro jefe de tropa, se enojó bastante con Chad por haberse ido de excursión él solo sin decírselo a nadie. Chad dice que sí se lo dijo, pero probablemente nuestro instructor estaba ocupado tratando de apagar el incendio que tuvimos que apagar entre todos. Así que probablemente no lo escuchó. Por cierto, papá, mamá, ¿sabían ustedes que si ponen ustedes gasolina en una fogata, el recipiente de gasolina puede explotar? Y se ve increíble. La madera húmeda no ardía, pero sí ardían las tiendas de campaña que se quemaron. David se va a poner raro, se va a ver raro por un tiempo hasta que no le crezca de nuevo el cabello que se le quemó en el incendio. Esperamos estar de regreso a casa para el sábado, si es que Walter, nuestro jefe de tropa, arregla el auto. El accidente que tuvimos no fue culpa de él. Los frenos funcionaban muy bien cuando salimos de la casa. Walter, nuestro jefe de tropa, dijo que con un auto tan viejo es de esperarse que algo así se descomponga. Probablemente sea por eso que a él no le han podido dar un seguro de autos. Nosotros creemos que su carro es un buen auto, todavía funciona. A él no le importa que lo ensuciemos y sí, a veces cuando hace calor, él nos deja montar en los guardafangos, porque con 10 adentro de la cabina como que es mucha gente. Walter, nuestro jefe de tropa, es un buen conductor. De hecho, ya le está enseñando a manejar a Terry, porque en los caminos de montaña arriba, cuando solamente hay 2 carriles, no hay tráfico. ¿Sabían ustedes que en los caminos rumbo arriba de la montaña no hay rieles de protección porque casi no hay tráfico? Lo único que vemos allá arriba son grandes trailers que van cargando troncos de árboles que van bajando desde la cima. Esta mañana todos los chicos estaban tirándose clavados en las rocas, desde las rocas ahí en el lago y nadando por todos lados. Walter, nuestro jefe de tropa, no me dejó a mí nadar porque yo no sé nadar. Y además, Chad tampoco porque tenía miedo de hundirse por el gran peso del yeso que tiene en el brazo.
Así es que lo que hizo fue dejarnos subirnos a la canoa y cruzar al otro lado del lago por nosotros solos. Él es un buen tipo, no se enoja, no es gruñón como otros jefes de tropa. ¿Por qué? Porque no se enojó cuando se volteó la canoa y nos caímos al lago, perdimos los chalecos salvavidas. Afortunadamente logramos salir sin ningún contratiempo. No queremos molestarlo. Él está muy ocupado tratando de arreglar el auto para poder regresar a casa. Por cierto, adivinen qué. Todos hemos pasado la prueba para conseguir nuestras insignias de mérito de primeros auxilios. Así es, cuando David se zambulló en el lago, se cortó el brazo y pudimos ver cómo funciona un torniquete. Hugo y yo vomitamos cuando vimos a David que le salía tanta sangre, pero Walter nos dijo que eso era normal, que él también se enfermaba cuando le caía mal algún alimento. Dijo que era producto del pollo tan viejo que nos comimos hace unas horas. Él dice que de igual manera se enfermaba cuando él estaba en la prisión, porque la comida muchas veces le caía mal. Qué bueno que haya salido de la prisión, porque así pudo convertirse en nuestro jefe de tropa. Él dijo que seguramente averiguó allí en la cárcel cómo poder hacer mejor las cosas con los recursos que tenía. Bueno, papá, mamá, tengo que irme ahora porque tenemos que mandar estas cartas al correo y además tenemos que comprar balas. Pero no se preocupen, por favor, todos estamos bien. Los quiere Carlitos. Por cierto, ¿saben cuándo fue la última vez que yo recibí una vacuna contra el tétano? Para este niño todo era una aventura, pero seguramente para los padres de este muchachito recibir esta carta en vez de una aventura era una gran pesadilla. Y yo no sé si ustedes se identifican de esta manera, ustedes que tienden a ser sobreprotectores de sus hijos, pero mientras ellos consideran que todo en la vida, todas las cosas son fascinantes, entre más nosotros nos vamos haciendo viejos, más conscientes nos volvemos del peligro y más temerosos nos volvemos de tomar riesgos, ¿cierto? Tal vez sea por eso que muchas personas, por temor a lo desconocido, por temor al riesgo que acarrea una aventura, prefieren evitarla en lugar de vivir de verdad una aventura, pero sobre todo una aventura con Dios. Quizá por el temor a la incertidumbre, a lo que no conocen, la gente no se arriesga a caminar de la mano de Dios porque quieren conocer todo el plan desde antes de tomar una decisión de entregar su vida completamente a Él. Y esas son las razones por las que muchas veces nosotros vamos siguiendo a Dios pero a distancia. Bueno, hoy yo quiero hablarles de dos fases muy importantes en la iglesia del primer siglo. Una de esas fases fue precisamente cuando esta iglesia nació, cuando se dio a luz a una iglesia tan increíblemente poderosa como la iglesia del primer siglo. Pero también hablaré de la fase muy importante de una iglesia como es la nutrición. O sea que los dos temas de los que vamos a hablar hoy una es obstetricia y nutrición. Son términos médicos, ¿verdad? Uno tiene que ver con el nacimiento, con dar a luz, y lo otro tiene que ver con nutrir a ese bebé recién nacido. Si es que se trajo su Biblia, ábrala por favor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, las aventuras de los apóstoles, capítulo número 2. Vamos a tomar varios pasajes de Hechos capítulo 2 para entender muy bien el origen de la iglesia, el nacimiento de la iglesia del primer siglo y también de la nutrición de esta iglesia. Y lo importante que es para nosotros que entendamos nuestros orígenes, pero también cuán importante es que sigamos nutriéndonos espiritualmente. El segundo capítulo del libro de los Hechos señala un momento decisivo en la historia del reino de Dios. Porque el nacimiento de la iglesia se dio con la llegada del Espíritu Santo de manera permanente en la vida de los primeros creyentes de aquel primer siglo. Hermanos, es un acontecimiento muy significativo porque coincide con una fecha muy importante para el pueblo judío. Como dice el versículo 1 del capítulo 2, era un día muy especial. Hechos 2:1 dice, el día de Pentecostés. Usted ha escuchado mucho esa frase, ¿verdad? Esa palabra. Tomemos un momento para explorar el significado del día de Pentecostés. Pero ¿qué significó esto para la comunidad judía? La palabra Pentecostés en el idioma griego significa 50.
De hecho, los primeros 5 libros de la Biblia se conocen como el Pentateuco, porque penta significa 5, los primeros 5 libros que escribió Moisés. Pentecostés es una palabra que significa en griego 50 o quincuagésimo, 50. ¿Pero qué significa en este contexto? Es una fiesta judía. El día de Pentecostés es una fiesta judía llamada también la fiesta de las semanas. Cae precisamente 50 días después del sábado de la Pascua. Al final de esa época de la cosecha, había un tiempo en el que todo el pueblo se juntaba para celebrar y darle gracias a Dios por la cosecha que tuvieron ese año. Por lo tanto, duraba 7 semanas y el último día, el día número 50, era el día de Pentecostés. Este era el día en que se habían reunido no solamente los primeros creyentes para estar juntos y esperar la promesa que Jesús les había dicho en el capítulo 1 que les enviaría, que era la llegada del Espíritu Santo, pero mucha gente se había dado cita en Jerusalén para acudir a celebrar juntos esta festividad del día de Pentecostés. Un comentarista bíblico escribe acerca de Pentecostés de la siguiente manera. Dice, había 3 festividades muy grandes en las que todos los judíos que vivían a no más de 30 kilómetros de Jerusalén estaban obligados a asistir. Primero, era la fiesta de la Pascua. Segundo, el día de Pentecostés o fiesta de Pentecostés. Y tercero, la fiesta de los tabernáculos. La palabra Pentecostés proviene del calendario judío y se refiere a los 50 días después de recoger los primeros frutos de la cosecha. Esta fiesta duraba 7 semanas y el último día de la cosecha, dice el autor, ellos tenían una gran celebración llamada la fiesta de las semanas, culminando en el día de Pentecostés. Con todo esto, cuando los primeros lectores de esta carta escuchaban esto, en su mente no había un pensamiento como en el que puede haber en el de usted ahorita cuando oye Pentecostés. Para ellos significaba cosecha, para ellos significaba una celebración de traerle a Dios los primeros frutos de la bendición que Él tiene para nosotros. Hoy en día, cuando usted dice Pentecostés, piensa en una denominación, piensa en hablar en lenguas, piensa en hablar de los dones espectaculares del Espíritu Santo, nada que ver con el significado a la comunidad judía de este tiempo. Como todos sabemos, Jesús fue crucificado en el tiempo de la Pascua y Él ascendió al cielo 40 días después de que resucitó. Él duró 40 días en la tierra antes de ascender al cielo. Bueno, 10 días después de su ascensión, los discípulos del Señor junto con otros creyentes estaban reunidos en una casa ahí en Jerusalén, como el Señor se los había dicho, para que esperaran la llegada de una promesa maravillosa, la venida del Espíritu Santo. Ocurrió pues 50 días después de la resurrección de Cristo. Este es el día de Pentecostés. O sea, no fue la venida del Espíritu Santo lo que le dio nombre al Pentecostés, sino que en el calendario divino fue en el día de Pentecostés que el Señor decidió enviar a su Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cuán importante es entender esto? Lo que Dios estaba haciendo es cumplir con el ciclo que había comenzado a dar desde la ley. Cuando vemos en Levítico 23:20, hablábamos precisamente acerca de estas festividades. Y estas festividades culminaban con ese día de Pentecostés. Más aún, quienes se unieron a la iglesia en aquel primer siglo constituyeron los primeros frutos del resto de los creyentes que iban a componer la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, Dios envió a su Espíritu Santo en el día de Pentecostés siguiendo el patrón de Levíticos número 23, capítulo 23. No fue como una respuesta a la oración de los discípulos que estaban reunidos en un aposento alto o en un segundo piso de una casa. Simplemente el Señor estaba siguiendo un patrón, tal como lo decía en el Antiguo Testamento. Lucas escribió el libro de los Hechos y aquí en el versículo 1 dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Alguien dijo que esta era la última vez que toda la iglesia en general estaba reunida en un mismo sitio, en unidad, en compañerismo, en espíritu. Después de ahí ya la iglesia no ha vuelto a estar tan unida como en este tiempo en particular.
¿Por qué? Porque estos creyentes experimentaban la verdad de la unidad que trae el Espíritu Santo entre ellos. La iglesia del primer siglo no tenía un edificio, no tenía pastores, no tenía ni denominación ni estatutos. Sin embargo, ellos tenían un propósito común: amar al Señor, servir a Jesucristo y servir a unos a otros. De modo que estos discípulos estaban reunidos todos juntos en un mismo lugar, estaban esperando algo. Y de repente ocurrieron tres cosas. Primero, ellos escucharon algo. Segundo, ellos vieron algo. Y tercero, ellos dijeron algo. Vamos a ver cada una de ellas. Primero, ellos oyeron algo. El versículo 2 dice: aquellos que estaban reunidos escucharon un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Wow. ¿Pudo percibir un poquito lo que pudieron haber sentido ellos? Hoy en día, con la magia de la tecnología, podemos acercarnos un poquito a eso. Eso estaba ocurriendo dentro de la casa, no estaba ocurriendo en la ciudad. Estaba ocurriendo en esa casa donde los primeros creyentes estaban reunidos. Ellos de repente comenzaron a escuchar este estruendo como de un viento muy fuerte que realmente les puso a ellos a estremecer porque no esperaban que esto ocurriera. Al describir este estruendo como algo que emanaba del cielo, el escritor Lucas destaca que esta acción fue sobrenatural. No fue un mero fenómeno climático, no había un terremoto, ni tornado, ni ciclón. Era algo que estaba ocurriendo solamente dentro de la casa. Pero el ruido fue tan grande que la gente que estaba caminando por las calles en Jerusalén escuchó el ruido que nosotros más o menos acabamos de escuchar. Y corrieron presurosos hasta la casa donde estaban reunidos para ver de qué se trataba eso. Pero dentro de esa casa estaban ellos realmente, imagínense, apesumbrados por lo que estaban oyendo. Entonces ellos escucharon algo. Ahora, note que ellos estaban sentados. Típicamente cuando pensamos en la escena del cuarto, del segundo piso, del aposento alto, pensamos que ellos estaban ahí entregados a la oración. No, ellos estaban sentados, estaban tranquilos, estaban sentados esperando algo. No sabían qué, pero algo estaban esperando. Estaban ellos simplemente conversando. En el tiempo de la escritura había dos posiciones típicas para la oración. Una era de pie y la otra era de rodillas, pero ellos estaban sentados. Lucas es cuidadoso al mencionar este detalle. Y esta es una evidencia palpable de que la venida del Espíritu Santo no es algo que se tiene que buscar, es algo que Dios da. Esta llegada del Espíritu Santo no era porque ellos estaban orando con tanto éxtasis que comenzaron a ver manifestaciones espectaculares. Es algo que Dios prometió que iba a hacer en esta ocasión, exactamente el día en el que Él había dispuesto que sucediera, no al gusto de cualquier otra persona que clama tener una velada de oración o una noche de milagros. Ellos escucharon algo. El hecho de que los discípulos hayan estado sentados prueba pues que esto era algo sobrenatural. No le podían encontrar explicación. Además de escuchar algo, ellos vieron algo. Los discípulos no solo oyeron y sintieron el viento del Espíritu que llenó aquel lugar, sino que también vieron algo, como dice el versículo 3, vieron algo parecido como a unas llamas o lenguas de fuego que aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. La frase como de o algo parecido nos permite deducir que estas llamas no eran literalmente de fuego, sino como de fuego. La actividad sobrenatural, hermanos, cuando Dios está en ella, los escritores de la Biblia difícilmente podían poner en palabras humanas lo que estaban viendo,
Pero al tratar de describir lo que estaban viendo, colocaban palabras que pudieran entender sus oyentes humanos también. Por eso utilizaban metáforas o símiles para poder describir esas manifestaciones divinas. Por eso aquí Lucas está hablando de decir que se vio como que lenguas de fuego llegaron y se posicionaron sobre cada uno de ellos. Ahora, note algo importante. Cada uno de estos 120 discípulos que estaban reunidos en ese cuarto. No unos cuantos, no los más espirituales, no los más santos. Sin que ellos lo pidieran, sin que ellos lo pensaran, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos y sobre la cabeza de cada uno de ellos, como una especie de lengua de fuego, se posicionó sobre cada uno. ¿Se da cuenta lo maravilloso que es esto? El don de lenguas, por decirlo, no es exclusivo de unos cuantos, sino de todos aquellos que el Señor quiso ofrecerlo. Esto fue una obra uniforme y soberana de Dios, de forma colectiva, en todos los que estaban presentes en aquel lugar. Lo que estaban ellos experimentando, más adelante lo describe el apóstol Pablo como el bautismo del Espíritu Santo. Ellos estaban siendo introducidos a la familia de Dios, estaban siendo introducidos al cuerpo espiritual de Cristo en ese momento. Cuando Dios hace las cosas, hermanos, las hace de una manera única que no pueden ser duplicadas por nada ni por nadie. Ninguno de los discípulos sabía qué esperar en ese momento. El movimiento que conocemos actualmente como movimiento pentecostal se enfoca en tratar de revivir la experiencia del día del Pentecostés en nuestros tiempos. Una y otra vez están buscando tratar de duplicar esa actividad. Pero óigalo bien, por favor, para que, como dicen en México, no se me haga bolas. Esto no volverá a ocurrir tal como ocurrió en el día de Pentecostés. Por más que usted brinque y salte y le pida a Dios, esto ocurrió porque había un propósito muy particular. La iglesia estaba naciendo en este preciso momento. Esa fue una experiencia única. La Biblia en ningún otro lado, y por favor nos sentamos y usted me comprueba lo contrario, nos muestra de que debemos buscar revivir esa experiencia. La Biblia en ningún lado nos dice que debemos orar para que esto vuelva a ocurrir. Y en ningún lado la Biblia dice que debemos esperar a que esto suceda de nuevo. Y con todo el respeto que usted me merece, si usted cree que estas cosas se dan, usted no está leyendo la misma Biblia que yo estoy leyendo. Es importante, hermanos, cuando escuchamos de este tipo de cosas, no desconectar nuestra mente de las Escrituras. Debemos nosotros usar las emociones absolutamente. Necesitamos las emociones para poder caminar en la fe, en nuestro caminar espiritual con Dios. Pero no debemos desconectar nuestra mente de la Biblia, porque entonces vamos a escuchar a una persona que viene como un vendedor profesional, como una persona muy cautivadora, que nos presenta un plan, un panorama muy distante, que se oye como que las cosas las sacó de la Biblia, sacándolas fuera de contexto, y nos va a cautivar y nos va a hacer creer que esas cosas realmente sí suceden en nuestro tiempo. Pero si nos sometemos a la verdad de las Escrituras, vamos a estar inamovibles de la doctrina que nosotros tenemos que cuidar y preservar. Por lo tanto, no desconectemos nuestra mente. Y aquí en el capítulo 2 de Hechos, y también en otra parte en el libro de los Hechos, como en el libro de Primera a los Corintios, es la única parte en que la palabra Pentecostés aparece. De allí en fuera, en ningún otro lado la vemos aparecer. Ahora, ¿por qué dice aquí lenguas de fuego? Bueno, es posible que las lenguas simbolicen el habla y la proclamación, del Evangelio. Es posible que simbolice la presencia purificadora de Dios que consume los elementos indeseables de nuestra vida y encienda nuestro corazón para que a través de lo que nosotros digamos del Evangelio, la vida de otros también se encienda. Aquellos hombres experimentaron el poder de Dios cuando el Espíritu Santo se manifestó en las formas de viento y de fuego.
Y aunque los creyentes de un día ya no experimenten la presencia del Espíritu Santo con esos elementos en particular, el Espíritu Santo sigue siendo tan poderoso, tan efectivo y tan evidente en la vida de los creyentes de hoy como lo fue en el día de Pentecostés. Que el Espíritu Santo no muestre su poder a través de su vida como en el tiempo de Pentecostés, eso es problema de nosotros que no lo dejamos obrar. Pero Él es tan poderoso. El poder del Espíritu Santo hizo que Jesús se levantara de la muerte. Jesús mismo le dijo a sus discípulos que queríamos cosas mucho más grandes que las que le vieron a Él hacer. Si no lo vemos mostrarse con poder en nuestras vidas, es porque lo tratamos de reprimir o lo tratamos de adjudicarle poder que realmente nunca ha clamado que Él lo tiene. Debemos de estar conscientes de lo que dice la Escritura. Debemos buscar pues la palabra del Señor para que sea ella la que nos dirija y no nos vayamos a los extremos ni nos perdamos entre las grietas. Por lo tanto, estos primeros creyentes oyeron algo, pero también vieron algo. ¿Y saben qué pasó después? Ellos dijeron algo. ¿Qué fue lo que dijeron? Versículo 4. ¿Cuál fue el resultado después de que los discípulos oyeron ese viento del Espíritu y fueron ungidos por esas llamas de fuego sobre sus cabezas? Comenzaron a hablar. Comenzaron a proclamar la verdad del Evangelio y las obras poderosas de Dios en sus propias vidas. Eso fue lo que comenzaron a hacer. Vea lo que dice el versículo 4. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba capacidad. Ese sonido, como las turbinas de un jet que escuchamos hace un rato, captó la atención de aquellos personas que estaban congregadas ahí en Jerusalén, que venían de muchas regiones en todo lo que era Palestina. Habían llegado a Jerusalén a celebrar una fiesta importante para los judíos. Muchos de ellos ya hablaban otro idioma, aparte del hebreo. Era el hebreo su segundo idioma, pero se habían congregado ahí para estar juntos celebrando esa festividad. Pero su idioma materno era diferente. Cuando llegaron a aquella casa y vieron lo que estaba sucediendo, ese ruido tan fuerte, y vieron esas lenguas que se posicionaban sobre los apóstoles, sobre los discípulos que estaban allí, ellos sabían inmediatamente que era algo sobrenatural. Pero eso se confirmó cuando empezaron a escuchar lo que ellos comenzaron a hablar con ellos. Lo sorprendente no era que hablaran un idioma irreconocible o que hablaran un dialecto que nadie entendía. Lo sorprendente de toda esta gente, de todo este grupo internacional que estaba ahí en Jerusalén, era que ellos comenzaron a entender en su propio idioma materno lo que esta gente estaba diciendo. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? El término griego que utiliza para lenguas aquí en el Nuevo Testamento es glosa. E indudablemente se refiere a dialectos que estaban vivos, que todavía se utilizaban. La palabra que empleamos aquí, o que se emplea en el Nuevo Testamento en el versículo 6 al 8, es dialecto, de donde obtenemos nuestra palabra en español, dialecto o idioma. No fueron expresiones sin sentido, no fueron producto del éxtasis. Estos 120 discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en los idiomas que ellos no conocían, en lenguas conocidas por la gente que estaba allí. Yo no sé hablar alemán, pero si usted, que es alemán, me escuchara hablando a mí en su idioma, que yo nunca he aprendido, entonces usted se impresionaría, porque ¿y este mexicanito de dónde está sacando el alemán? Y usted se sorprendería de que yo estoy hablando un perfecto alemán, cuando usted sabe perfectamente que yo nunca lo he estudiado, ni nací allá. Bueno, es una idea para decirle lo que pudieron haber sentido aquellas personas cuando en su propio idioma materno escuchaban el Evangelio de Jesucristo, las verdades de las maravillas de Dios que había hecho en aquel lugar. Y a diferencia de muchas enseñanzas de hoy, el propósito del don de lenguas en aquel tiempo no fue para edificar a los creyentes, hermanos. El propósito del don de lenguas en aquel tiempo era, de acuerdo a lo que nosotros leemos en 1 Corintios 14, las lenguas fueron una señal para juicio de aquel Israel incrédulo y demostrarles a ellos que la iglesia del Señor incluiría personas que no todas iban a ser judías, también iba a haber gentiles, es decir, de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Eso era el propósito de hablar en esas lenguas.
para demostrarle a aquellos judíos incrédulos que la obra del Señor va mucho más allá de un solo pueblo. El don de lenguas fue, por lo tanto, una señal de transición del antiguo pacto con el nuevo pacto. Y eso ocurrió hace más de 2000 años. Después de cumplir su propósito, el don de lenguas salió del escenario, aunque Dios puede tener el poder de hablar cuando Él quiera, hermanos. Pero aquí, la manera como lo hizo fue única y no volverá a repetirse. Pablo mismo lo afirmó, dijo que no iban a ocurrir cuando en 1 Corintios 13:8 dijo: el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado y el del conocimiento desaparecerá. Este hecho confirma lo mismo que la historia de la iglesia confirma, que cumplió con un propósito. La iglesia nació. A quienes hablaron lenguas en aquel día de Pentecostés, no se les enseñó a cómo hacerlo mediante la lectura de un libro o de algunas técnicas de repetición o algún seminario de preparación de hablar en lenguas. Ellos ni siquiera estaban esperando hablar en lenguas. A ellos les llegó de repente. Y si supieron que estaban hablando en lenguas, es porque de repente estaban hablando en esos idiomas y el compañero que tenía a un lado, que eran del mismo pueblo, del mismo rancho, del mismo ciudad, decía: ¿y eso qué estás diciendo tú? Y de repente salía: yo te entiendo lo que me estás diciendo porque estás hablando en mi idioma. Pero ¿sabe algo importante? Algo que ocurrió aquí. No estaban ellos buscando hablar en lenguas. El Espíritu Santo les dio que hablaran en otro idioma conforme a Él consideraba que era necesario. Les daba la capacidad para hacerlo. Y esto nos muestra la obra maravillosa del Espíritu Santo. Porque la evidencia de la venida del Espíritu Santo fue inconfundible. Manifestó su presencia a oídos, a vista y a las bocas de los creyentes en aquel segundo piso de aquella casa. Pero no se detuvo allí, porque esa manifestación se llevó más allá de las puertas de aquella casa a toda la gente que estaba allí en Jerusalén para la fiesta de la Paz, de Pentecostés. Veamos lo que sucedió, versículo 5. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas, ahí está la palabra dialectos, hablando por los creyentes. Mire, escucha esta frase. Ya le dije a la plebe que si no deja de contar mitotes le van a dar una pajueleada. Solamente me entendieron los que son de Culiacán, Sinaloa. ¿Cierto? Porque usted me entendió lo que quise decir, hermano. Este es un dialecto que hablamos en mi tierra. Y la gente que es de allá sabe lo que estoy diciendo. Plebe le decimos a una muchacha, a una niña. Mitote es el chisme. Pajueleada es un pau pau. Ahora ya usted está hablando sinaloense. ¿Se da cuenta? Las personas que estaban reunidas en ese lugar se sorprendieron porque aún los propios dialectos naturales de ellos, de donde eran, estos 120 hombres estaban hablándolos. La gente podía entender en su idioma natural, en su dialecto y en su lengua materna las verdades de Dios. Y eso era lo sorprendente, lo que les impactaba a ellos en ese lugar. ¿Saben por qué se sorprendieron también? Porque sabían que ellos eran de una región muy particular, eran galileos. Tengo una adivinanza para usted. ¿Cómo se le llama a las personas que hablan 3 idiomas? Trilingües, muy bien. ¿Cómo se le llama a las personas que hablan 2 idiomas? Bilingües, muy bien, claro que sí. ¿Cómo se le llama a las personas que hablan un solo idioma? Estadounidenses, perdón, no, monolingües. Usted ya habla 2, usted no es estadounidense. ¿Verdad que me entendió? Monolingües. Los galileos eran gente con un solo idioma. Es por eso que toda esta gente decía: pero ¿cómo? Si estos incultos galileos están hablando mi idioma, ¿de dónde lo aprendieron y tan pronto? Hermanos, los hombres de Galilea eran famosos por ser personas incultas. O sea, no tenían mucho estudio, eran gente burda, gente de pueblo, gente que no fue a la escuela. Entonces la gente de Judea lo sabía. Y ellos decían: pero ¿cómo esta gente pudo aprender un idioma? De todos los discípulos, de todos los apóstoles, el único que era realmente brillantemente intelectual era Judas. Por eso es que le habían dejado a él el dinero.
Él era el tesorero del grupo. No solamente eso, confiaban en él. Nunca se imaginaron que iba a ser el traicionero que entregara a Jesús, porque él era el más culto del grupo. Pero allí en fuera todos eran un grupo de galileos. Por lo tanto, la gente se sorprendía. Vea lo que dice el versículo 7. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra propia lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar de nuestro propio idioma, acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí, maravillados y perplejos, preguntándose, ¿qué querrá decir todo esto? Experiencia extraordinaria. Qué aventura tan espectacular tuvieron no solamente los apóstoles, sino también la gente que estaba en ese lugar escuchando en su propio idioma la verdad del evangelio de Jesucristo. Dese cuenta. Cada miembro de la multitud, judíos, griegos, medos, egipcios, podían oír el evangelio en su propio idioma. Algunos de los miembros de la multitud se burlaban de ellos porque no querían creer lo que estaban escuchando y decían, ay, estos están borrachos. Dice el versículo 13, pero entre la multitud se burlaban unos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Este es un comentario absurdo, hermanos, porque si emborracharse le hiciera a uno hablar otro idioma, le aseguro que el paquete de Rosetta Stone trajera una botellita de ron a un lado. Y no la vemos todavía. Ahora, no le entenderemos lo que diga, pero no está hablando otro idioma, otra lengua en ese aspecto. Cuando la gente se dio cuenta de que algo sobrenatural había pasado, quisieron una explicación. Y ahí vemos la respuesta de la multitud, versículo 37. Después del poderoso mensaje que el apóstol Pedro dio para explicarles qué significaba lo del ruido del viento, lo de las lenguas que estaban puestas encima de las cabezas de ellos y de las palabras del evangelio que salieron en el idioma natural de la gente que escuchaba, Pedro se levanta, da un paso al frente y comienza a dar su mejor sermón, el primero y el más grande sermón que pudo dar, y explicó, poniendo el dedo en la llaga, de la necesidad de arrepentimiento de esas personas que escuchaban. Luego, con sus corazones conmovidos, vea lo que dice el versículo 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a todos los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Esas son las palabras que cualquier predicador evangélico quisiera escuchar de una congregación después de explicar un sermón. Cuando la gente tiene convicción de decir, hermano, con lo que acaba de decir, ¿qué debemos hacer? Y el apóstol Pedro les explicó a ellos lo que habían que hacer. Hermano, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato, como me queda a mí, y les rogaba que con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Después de oído el evangelio, ¿cuál es el siguiente punto para aquellos que escucharon a Pablo? Vea lo que dice el versículo 41. ¿Cómo respondieron? Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, como 3,000 en total. Déjenme preguntarles algo. En este momento que el apóstol Pedro terminó de hablar, toda esta gente se arrepintió de sus pecados e hicieron una profesión de fe. 3,000 personas levantaron la mano y dijeron, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero reconocerlo como Señor y Salvador. ¿Cuántos años cree que pasaron de ese momento a cuando esos 3,000 gente fueron bautizadas? ¿Cuántos años han pasado desde que usted tomó una decisión por Cristo y todavía no se bautiza? No hay una sola evidencia en el Nuevo Testamento que diga que usted tiene que esperarse meses, años o generaciones para que usted decida creerle a Dios lo que ya creyó en Él. El bautismo de agua es automático en el momento en que usted toma una decisión. De hecho, el requisito para poder bautizarse es que usted haya creído en Jesucristo como su Señor y Salvador.
e inmediatamente usted es bautizado. Aquí lo hacemos 4 veces al año nada más. Pero eso nos da a entender a nosotros la importancia, y porque cuesta mucho llenar la pila, por eso. Pero si usted tiene una alberca en su casa, ahí lo bautizamos. El punto es que en ningún aspecto del Nuevo Testamento el bautismo estaba desconectado de poder poner su confianza en Jesucristo. Claro, queremos explicarle a la gente, por eso hacemos una clase. Pero bueno, ya me salí un poquito del tema aquí. El punto es que estas personas creyeron y en ese mismo día eran bautizados. Entonces, ¿qué ocurrió? Nació la iglesia, se dio luz a la iglesia, el Espíritu Santo produjo la iglesia, la hizo existir en ese momento. Ahora viene la parte interesante, la nutrición de la iglesia. Porque en Hechos capítulo 2, versículo 42, vemos una manifestación muy grande. Dice el versículo 42, todos los creyentes, después de que fueron bautizados y se reunían en las casas, fíjense a qué se dedicaban ellos. Fíjense cómo estaban siendo nutridos. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Y tome nota, una iglesia que crece nutrida saludablemente debe contener estas cosas. Estos son los señales vitales, lo que realmente nos muestra que una iglesia es saludable. Si la iglesia a la que usted va, si esta iglesia a la que usted asiste no tiene todas, no una, no dos, sino todas estas cosas, entonces podemos decir que la iglesia no es saludable. Pero una iglesia saludable es lo que va a determinar para que el Espíritu Santo siga añadiendo a las personas a su iglesia. Primero, comunión. El término griego para comunión, enseñanza. Una enseñanza sólida, una enseñanza de calidad. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Esa es la columna vertebral de un cristiano fuerte, una enseñanza saludable, una enseñanza sólida, una doctrina sana. Los nuevos creyentes que se mencionan aquí ganaron conocimiento y madurez mientras se sentaban bajo las enseñanzas de los apóstoles. Ellos recibieron una dieta sólida de alimento espiritual saludable. Nosotros aquí en la iglesia, ¿cree usted que usted va a poder nutrirse espiritualmente únicamente viniendo un día a la semana a escuchar el domingo en la mañana? ¿Usted puede aguantar toda la semana comiendo una sola comida a la vez? Entonces, ¿cómo pretende usted crecer espiritualmente si lo único que come durante toda la semana espiritualmente es sentarse a escucharme por 45 minutos en un sermón? No, tenemos que sentarnos a tomar un discipulado con alguien, sentarnos en una escuela dominical, en un estudio bíblico. La iglesia está ofreciendo próximamente 3 estudios bíblicos en la mañana. Venga usted a las 9 para que sea parte de eso. Pero también estamos aquí, hay más de 12 personas que egresaron de un curso que dio el seminario de Dallas, y que vergüenza para ustedes si ustedes no se pueden discipular a los demás. Pero tenemos 12 graduados de allá y tenemos 16 entrenados para poder darle discipulado a usted que quiere aprender las cosas del Señor. Sé que si usted quiere ser discipulado, le aseguro que hay gente aquí que ya sabe, que no lo quiere hacer es otra cosa, y ahí se van a meter con Dios, pero usted venga aquí con nosotros y nosotros le vamos a asignar a alguien para que le dé un discipulado, porque usted necesita sentarse a los pies de los apóstoles, no estos, ¿verdad?, pero la enseñanza de la Biblia con alguien que los disipule. Tenemos que estar aprendiendo. En segundo lugar, había comunión, había una reunión y un compañerismo. Una iglesia que no tiene enseñanza bíblica es un club social. Una iglesia que aparte no tiene comunión no es una iglesia en sí, es simplemente un seminario. Tiene que haber las dos cosas. Había comunión entre ellos. Estos primeros creyentes mezclaban sus vidas con un sentido de cercanía, de unidad, de compañerismo. No decían que todas las cosas pertenecían a ellos, sino que las compartían. Practicaban la cena del Señor. Nuestra iglesia la practica un mes sí y un mes no. Y la única razón es para que no caigamos en la rutina y explicar muy bien la importancia de la cena del Señor. Y finalmente, dedicados a la oración. Y usted va a decir, ahí está, pastor, ahí está el problema. Esta iglesia no ora. Espera un momento. Si usted piensa que la oración únicamente es porque tenemos un programa de oración en la iglesia, está muy equivocado. Es usted el que tiene que estar orando. Es juntarse con alguien para orar. Es tener todo. Claro, la iglesia va a proveer medios para que la gente se pueda reunir para orar, pero la situación es esta. La oración la tiene que practicar usted. No tiene que esperarse que el pastor le diga, ahora vamos a tener una velada de oración, vénganse a orar. No,
Todos los días el Señor nos ha dado dos cosas para seguir creciendo. Nos da la Biblia para aprender a escuchar su voz y nos da la oración para aprender a comunicarnos con Él y saber qué es lo que nos quiere decir en su palabra. Es algo que debemos estar haciendo como iglesia constantemente, sea que haya programa o no. ¿Qué sucedió? Vea lo que dice el versículo 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas, en el templo, en las casas. Algo que queremos hacer como iglesia es tener nuestras reuniones el domingo en la mañana, pero también reuniones en nuestras casas. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Que la gente tenga buena reputación de nosotros. Que la gente hable bien de nosotros, no porque nos interese lo que digan, sino que realmente sepan que somos de buen testimonio. Y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que iban a ser salvos. Ahora, déjame decir una cosa. Como cristianos no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Hay gente que va a malinterpretar lo que decimos. Hay gente que va a tomar lo que acabo de decirle a usted, va a decir que es falso. Hay gente que va, porque no le pude prestar atención a una petición, que yo soy de lo peor. Y así a veces tenemos personas que nos volvemos como si fueran, ¿ustedes conocen una sandijuela? ¿Sabe qué es eso? Que se pega al cuerpo de un ser vivo y que le chupa, chupa, chupa. Nunca hace nada, no es un parásito, pues, o sea, nomás está esperando que todo le den. No, llega el momento en que cuando son bebés se les da de comer, pero inmediatamente empiezan a crecer y empiezan a alimentarse solos del Señor. Y no tiene que esperarse a que nadie más los alimente. ¿Sabe usted que el domingo en la mañana no debía ser para venir a aprender de Dios, sino a celebrar a Dios? ¿Por qué? Porque toda la semana nosotros ya nos alimentamos de Él, leyendo la Biblia y orando y tomando un discipulado. Y venimos el domingo a celebrar. Así es que si usted no hace ni una cosa ni la otra, pues con razón usted está debilucho, hermano. Es momento de que despertemos y que sepamos de que el Señor realmente nos quiere ver crecer. Y el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Pensemos, ¿es nuestra iglesia realmente una iglesia vibrante? Y si no es así, ¿qué estoy haciendo yo para contribuir a que esta iglesia sea una iglesia vibrante y saludable? Comencemos por ahí. Dos cosas de aplicación. Primero, la primera realidad que obtenemos de esto. Cuando la presencia de Dios es evidente, nadie puede ignorar o duplicar los resultados. Cuando la presencia de Dios es evidente en algo que nos ocurre a usted y a mí, nadie puede ignorar o duplicar esos resultados. Podrá intentarlo, pero no. Hay cosas que le pasan a usted que no va a encontrar explicación y usted tiene que conformarse a decir, bueno, no te lo puedo explicar, simplemente sé que Dios lo hizo, punto. Si la otra persona me cree o no, ya es problema de él o de ella. Pero cuando la presencia de Dios es evidente, nadie puede ignorar que fue Dios quien lo hizo, pero tampoco puede duplicarse el resultado por ningún ser humano. Segundo lugar, cuando la presencia del Espíritu da poder, nadie puede negar o explicar el cambio que ocurre en una vida. Cuando la presencia del Espíritu da poder, nadie puede explicar el cambio que sufrió esta persona. Sin embargo, es evidente. Hermanos, el otro día cuando mi esposa y yo estuvimos de vacaciones, fuimos por una ciudad muy hermosa allí en Alemania, en Nuremberg. Y me acuerdo que estaba platicando yo con ella y de repente empecé a escuchar unas voces celestiales, hablando el idioma de los cielos, o sea, el español. O sea, imagínense en Alemania, nadie entendíamos nada, apenas sabíamos dos palabras como danka y ya no me acuerdo cuál era otra, ya se me olvidó mujer. Pero era lo único que sabías ahí en alemán, imagínense ustedes. Y de repente estábamos en un lugar buscando unas cositas, unos recuerditos, y escuché yo hablar español. Y me acerqué. ¡Hablan español! Después de una semana de no escuchar el bello idioma, lo escuché ahí. ¿Hablan español? Sí. ¿De dónde son? De México, venga acá. Claro que me sentí emocionado porque estaba escuchando hablar. Hablaban chilango, pero no importa, eran de México. Quiero mucho a los chilangos. Y ahí pasamos buen rato. Mi esposa me tuvo que jalar ahí porque imagínense, algo así era lo que experimentaron aquellos creyentes del primer siglo cuando escucharon las maravillas de Dios, escuchar su propio dialecto. Hermano, yo quiero dejarle con esto. Como iglesia nosotros queremos tener un solo propósito, es conectar a los hispanohablantes con Dios, con el pueblo de Dios, siempre para su gloria. Ese es el propósito que queremos, conectar a todo el hispanohablante con Dios, con el pueblo de Dios para su gloria. Y lo queremos hacer
de los medios posibles, redes sociales, el estudio bíblico de los domingos en la mañana o durante la semana con los grupos en casa, el discipulado uno a uno. De alguna otra manera, cada actividad que hagamos es para conectar a la gente con Dios, con su pueblo, para su gloria. Eso es lo que queremos hacer, pero no lo podemos hacer solo. Es por eso que usted ha visto que hay iniciativas el domingo en la mañana de hospitalidad. Esas mesas que ve por allá, muchos de los anfitriones que tenemos aquí se van a esas mesas, empiezan a acercarse a usted que está visitando para que usted no se nos vaya de aquí si antes no conozca a alguien de esta iglesia. No queremos de verdad ni pedirle su tarjeta de crédito, ni número social, no. Nomás queremos que usted se sienta aquí, bienvenido, porque de verdad queremos mostrarle con nuestra actitud hospitalaria que a usted le importa a Dios, demostrándole que nos importa a nosotros. Es todo lo que queremos hacer. Y si le pedimos sus datos, es la única razón, es para poder echarle una llamada durante la semana, para poder orar por usted y decirle, cuando se haga falta, aquí estamos para servirle. Queremos de alguna otra manera conectar a cada uno de ustedes con Dios, con su pueblo, para su gloria. Pero si usted no está en un lugar donde está aprendiendo a nutrirse espiritualmente, es tiempo que usted salga de ese lugar y vaya a un lugar donde se alimente espiritualmente. Ya basta de tanta confusión teológica, de que le llenen la cabeza de piedritas con promesas acerca de una prosperidad que no llega. Ya basta con darle promesas de sanidad cuando realmente usted tiene el Espíritu de Dios y usted puede orar al Señor para que el Señor le dé sanidad. Usted no necesita a nadie más. La misma oración que usted haga es la que yo puedo hacer. Yo no estoy más cerca de Dios que usted. Queremos enseñarle a aprender de Dios saludablemente. Es por eso que el compromiso que tenemos como iglesia es a enseñar la Biblia. No enseñar preceptos humanos, sino en la Biblia. A enseñarle a usted a alimentarse solo con las Escrituras. Que no tenga que depender de nadie más. Eventualmente le vamos a llevar hasta que usted dependa de Dios. Ese es nuestro plan, nuestro deseo. Pero si usted no está en un lugar donde está alimentándose de las Escrituras, es tiempo que usted busque un sitio para esto. Warren Wiersbe escribió algo bien interesante que nos ayuda a entender lo que significa un ministerio que de verdad es significativo. Escúchelo. Y con esto termino. En primer lugar, el fundamento del ministerio tiene que ser el carácter del individuo, el carácter del cristiano. Es el fundamento de un ministerio. Número 2, la naturaleza del ministerio es el servicio. Esa es la naturaleza del ministerio. Número 3, el motivo del ministerio es el amor. Esa es la motivación del ministerio. Número 4, la medida del ministerio es el sacrificio. Venimos aquí a servir, no a ser servidos. Número 5, la autoridad del ministerio es la sumisión. Sometidos a Dios, sometiéndonos unos a otros. El propósito del ministerio es la gloria de Dios, no otra. Número 7, las herramientas del ministerio son la oración y la palabra de Dios. Si usted no tiene esas dos herramientas y sabe cómo utilizarlas, entonces usted está en problemas. Aquí queremos ayudarle cómo usar ambas. 8, el privilegio del ministerio es el crecimiento. Yo probablemente le llamaría la recompensa del ministerio, pero ese es el privilegio de poder crecer, no quedarse como enano espiritualmente. Número 9, el poder del ministerio es el Espíritu Santo y usted ya lo tiene, se creó en Jesucristo. Y número 10, el modelo para el ministerio únicamente es Cristo, nadie más. Cristo, conocerlo, darlo a conocer, esa es nuestra visión en la vida. ¿Está usted listo? ¿Está usted preparado? Entonces comenzamos a crecer. Pónganse de pie. Es el momento en que nosotros reconozcamos que el alimento está puesto en nuestra mesa. Que lo único que nosotros necesitamos hacer es extender la mano para comerlo. Si no sé usar los cubiertos, esos instrumentos, para eso estamos aquí, para ayudarle a usted a saber cómo agarrar el cuchillo y el tenedor y empezar a cortar esos pedacitos de carne, porque basta de mamila con leche. Es tiempo de crecer. Y queremos crecer juntamente con usted. De verdad, el propósito que tenemos aquí es conectarle a usted con Dios, con su pueblo, para su gloria. Oremos. Nuestro bendito Dios, reconocemos, Padre bendito, que sin Cristo en nuestras vidas realmente nada tiene sentido. Sin conocerle a Él como nuestro Salvador, Padre, ¿de qué sirve la vida? ¿Qué importa que yo pueda ser el empresario más exitoso del mundo o pueda ser el profesionista más impactante de la humanidad o el inventor más reconocido? Si al final de cuentas, Señor, al dejar de existir en este planeta,
Lo importante es la eternidad. ¿Y dónde pasar la eternidad? ¿Cuántas personas, Señor, que me escuchan en este momento han estado logrando objetivos, metas personales y éxitos en la vida? Pero sus vidas siguen siendo vacías, tratando de encontrar sentido, porque la tratan de encontrar en su negocio o en sus deseos o en sus placeres. Pero al final de cuentas, al final del día, entre ellos y usted, sabe que hay un vacío tan grande que únicamente va a poder ser llenado con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Es el único, Señor, que puede transformarnos de adentro hacia afuera. Yo puedo intentar cambiar, pero voy a lograr hacer muy poquito. Sin embargo, su Espíritu transforma de adentro hacia afuera impresionantemente. Y para muestra, Señor, yo mismo quien estoy hablando. Y cada uno de nosotros que estamos aquí. El poder maravilloso del Espíritu Santo nos ha transformado. Y nos sigue transformando, porque no ha acabado con nosotros todavía. Gracias, bendito Dios, porque todavía no termina su obra en nosotros, porque lo necesitamos. Todos los días necesitamos que su Espíritu comience, Señor, a pulirnos, comience a sacar todas esas escorias a la superficie para poder retirarlas y poder tener una cercanía con un Dios santo, poderoso y maravilloso como es usted. Gracias, Dios, por su palabra. Qué hermoso es poder estudiar su palabra sin que nadie la tenga que diluir, sino poder explicarla de una manera que la podamos entender para ponerla en práctica. Su palabra nos ha hablado esta mañana. Ahora, a esta iglesia, a mí, nos corresponde ponerla en práctica, Señor. Ayúdenos con el poder que ya tenemos de su Espíritu a tomar la decisión hoy de ser diferente de lo que fuimos ayer. De comenzar a dejar que Él transforme de adentro hacia afuera nuestras vidas, para que nos haga más semejantes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Al final de cuentas, la meta suya, al salvarnos, era hacernos más como Jesús. Y eso, Padre, duele, porque significa dejar a un lado los juguetes que tanto quiero y los hábitos que tanto me gustan. Ayúdanos, Señor, a poder aborrecer lo que usted aborrece y amar lo que usted ama, para que podamos, Señor, seguir siendo instrumentos en sus manos de impacto para otros. Vamos a ser la única Biblia que otras personas leerán. Por eso, en este día, Padre, hacemos un firme compromiso con usted de dejar que el Espíritu Santo nos muestre lo que nosotros necesitamos cambiar ahora, en este día, y dejar que Él siga haciendo esa obra redentora en nosotros. Lo hacemos en el poderoso nombre, en el único nombre que es poderoso para guardarnos sin caída hasta su regreso. Y ese es el nombre de Cristo, su Hijo, nuestro Salvador, a quien oramos, a quien adoramos y a quien glorificamos en este día hasta su venida. En el nombre de Jesús decimos todos, amén.